Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos a esta clase. El tema que vamos a tratar hoy es a propósito de un intercambio que estuvimos teniendo durante la semana en el grupo de WhatsApp. Me parece, si alguien tiene el micrófono abierto, Luis va a estar muteando a la gente para que no haga ruido. Gracias, para que haya mejor calidad de sonido. Como decía, el tema que vamos a estar tratando hoy es a propósito de un intercambio que estuvimos teniendo durante la semana y me parece importante que podamos reflexionar sobre esto. Si vos querés, Luis, también podés poner mi video en Spotlight, que no olvide. Te agradezco un montón. Por un lado, estuvimos estudiando hace algunos meses y años ya el peligro de tener una visión monolítica del mundo. Entender que vivimos en un mundo que tiene muchas perspectivas de las cuales podemos observar las cosas es muy importante, porque acá ya sé la diferencia entre considerar que son así las cosas como las veo yo y que las cosas también pueden ser así como las veo yo. Y es importante desocultar los presupuestos que nos hacen interpretar la realidad de cierta manera. Esto nos es útil para cualquier tema de estudio, para cualquier objeto de estudio. Yo en mi posgrado recientemente estuve cursando la materia de filosofía y la verdad que aprendí muchas cosas que me han servido mucho. Y una de las cosas que estuvimos trabajando en clase es que, por un lado, existe la realidad y después están las interpretaciones. Pero el contacto que nosotras y nosotros tenemos con las cosas es siempre a través de la interpretación que hacemos. No tenemos contacto con la realidad o las cosas como realmente son, sino con las teorías interpretantes. Y esto es muy importante, porque hablar y ocuparnos y pensar en este concepto nos ayuda a estudiarnos. Filosofar, meditar, pensar, razonar, nos desilusiona. Esto quiere decir que nos quita ciertas ilusiones que no reflejan la realidad del asunto. En este sentido, podemos decir que el lenguaje, las palabras, es muy importante porque lo que no se nombra va a permanecer oculto, va a aparecer, va a permanecer inconsciente y dominante. Y porque no lo vemos, somos vulnerables a estos puntos ciegos. Obviamente me estoy refiriendo a la cultura. Acá vamos a usar el ejemplo del pez que está en el agua y que ya lo hemos utilizado en otras ocasiones, y que no puede describir el agua o no entiende el medio acuoso porque está sumergido en este medio. Y este ejemplo lo hemos usado para hablar de cómo la cultura nos moldea y cómo es difícil ver lo que pasa porque estamos sumergidos acá. No podemos darnos cuenta o describir acertadamente a veces el sistema en el cual estamos flotando. Al ser la cultura misógina, porque sabemos que estamos inmersos en un patriarcado, es muy difícil identificar el sexismo. La libertad, la que nos hace genuinamente libres, va a implicar que nosotros podamos poner estos presupuestos acerca de las cosas en la mesa, poder observarlos y estudiar qué pensamos, cómo pensamos, estudiarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas y estudiar la cultura. La palabra en este sentido es increíble porque primero funciona para capturar la realidad. Y una vez que la tenemos capturada, la podemos transmitir a la información. Describir una realidad, sea un evento, una experiencia personal, una experiencia colectiva, es muy importante porque nos ayuda a entender. Y luego podemos transmitir esto. El feminismo ha hecho esto. Ha podido poner en palabras la experiencia de las mujeres, que previamente no estaba en palabras. Y ahora, hoy, cuando nosotras leemos estas experiencias de otras, entendemos la nuestra. Entendemos qué nos pasó a nosotras, cuanto antes no podíamos expresarlo y tampoco podíamos verlo. Voy a citar a Andrea Dworkin, que se escribió sobre ella esto. Su investigación inquebrantable y de por vida sobre la subyugación de la mujer se fundó en un simple deseo de ella. Ella quería averiguar qué me había pasado y por qué. La teoría, los lentes que tenemos puestos cuando observamos, cambian lo que estamos observando.
podemos cambiar la realidad que estamos mirando si cambiamos la teoría que estamos usando para observarla. En este sentido, lo que teorizamos acerca del hecho, del objeto de estudio, lo es todo para la interpretación que vamos a hacer. Y esto es muy importante porque solo vamos a detectar aquello que ya pensamos. O sea, mi conocimiento previo, lo que yo ya sé, habilita o cancela la percepción. Un ejemplo es, si alguien está hablando de medicina y yo no sé nada de medicina, no voy a entender lo que hablan. Hoy en día nosotros y nosotras podemos ver desigualdad donde antes no veíamos nada, o sea, veíamos interacciones cotidianas y que las teníamos normalizadas. A mayor conocimiento, mayor va a ser nuestra capacidad de poder reconocer lo que existe y ver lo que está. La teoría en este sentido funciona como una linterna o una lámpara que alumbra un aspecto de la realidad y cuando ponemos luz en el concepto o el evento, lo miramos desde una perspectiva. La realidad tiene múltiples perspectivas, es muy importante esto, pero como vimos en clases anteriores, especialmente una que di yo sobre las guerras culturales, la cultura tiende a ser homogeneizante. Esto quiere decir que quiere emparejar todo, que todo sea una sola cosa, una sola masa. Y esto nos lleva a tener una visión monolítica del mundo, o sea que miramos solo una cara de la realidad, que es la dominante, la hegemónica. Tenemos esa visión. A no ser que hagamos esfuerzos por corrernos de ahí, siempre vamos a mirar con esos lentes que son los que tenemos. En este contexto, me parece súper importante empezar con toda esta introducción, porque la cultura dominante va a moldear toda nuestra experiencia humana. ¿Cómo sabemos lo que nos gusta? ¿Cuánto de esto es mío? ¿Cuánto me lo enseñaron? ¿En qué medida me moldeó la cultura para asumir roles de género y yo encarné un papel que se esperaba de mí? Como ejemplo para esto podemos citar, por ejemplo, que nos parezca sospechoso que a las mujeres les guste pintarse las uñas. Podemos decir, a mí me gusta pintarme las uñas, me gusta maquillarme, me gusta usar tacos, me gusta estar flaca, me gusta tener el pelo largo, me encanta afeitarme las axilas y las piernas, es mi deseo casarme con un varón, voy a poner a mi maternidad por sobre mi carrera profesional. No me interesan las posiciones de poder, las tareas de cuidado se me dan muy bien. Qué coincidencia que todos estos gustos sean exactamente lo que se demanda de nosotras bajo la amenaza de violencia. En este sentido, la sociedad nunca nos premia por nada. Si vos no te conformás o no encajás, la sociedad te amenaza con golpearte, anularte o asesinarte. En Argentina el año pasado como grupo estuvimos estudiando un libro de Esther Pineda que habla sobre la violencia estética. Cuando nosotras las mujeres elegimos no ocupar ese rol, ese lugar en el cual nos quieren meter y no seguimos los mandatos de la belleza, cuando nos negamos a teñirnos las canas, a afeitarnos el vello corporal, no nos maquillamos o no nos vestimos de manera femenina, enfrentamos violencia sobre nuestros cuerpos, tanto discursiva como simbólica. Y esta violencia se manifiesta en todos los ámbitos en los que nos movemos, en nuestro círculo de amigas y amigos, en nuestros ambientes laborales y en nuestros ambientes familiares. Es muy importante. Por lo tanto, cuando yo tomo una decisión que me ayuda a encajar en un molde en el cual a mí me prometen que yo voy a ser aceptada, que voy a ser amada, que voy a ser exitosa, es una decisión por la cual me van a felicitar, me van a validar y que supuestamente me va a eximir también de estar expuesta a la violencia. ¿Es realmente una decisión propia? ¿En qué medida esta decisión me pertenece a mí o tiene que ver con mi subjetividad? Dentro de estas decisiones y gustos también podemos incluir a la heterosexualidad y vamos a estudiar esto. Tenemos tendencias tanto naturales como cultivadas. Y esto lo sabemos hace rato, es algo que también está basado en el sentido común,
Pero Elena de White también lo menciona acerca de cómo tenemos la tendencia al mal, pero también la podemos cultivar y podemos cultivar otras cosas a través de la educación. Sabemos que la salvación es un proceso de reeducación. ¿Qué pesa más? ¿Nuestras tendencias naturales o lo que hemos cultivado? A los hombres les gusta el fútbol porque nacieron con un cromosoma X y uno Y. A las mujeres nos gusta el pelo largo porque nacimos con dos cromosomas X. ¿No es mucho más profundo lo que va a moldear nuestros gustos, nuestras preferencias? Y que con el tiempo y la educación podemos cambiar o aprender a disfrutar de otras cosas que previamente no disfrutábamos. Y como dije antes, esto es sentido común. Todas y todos sabemos esto y lo podemos aplicar a cualquier aspecto de nuestra vida, desde cómo pasamos el tiempo hasta los temas que nos parece interesante leer, lo que nos gusta comer, las actividades que hacemos todos los días y la compañía de la cual podemos disfrutar. Y para la comunidad LGBTQ+, es muy importante que no se anule nuestra subjetividad en el asunto. Inicialmente, hace unos años, el argumento de que no podemos elegir nuestra orientación sexual nos sirvió mucho para ser aceptadas dentro de una comunidad religiosa muy conservadora, con fuertes tendencias de derecha, mucha misoginia y mucha homofobia. Pero quiero sugerir que es un poquito playa y que se queda corta, porque la construcción de nuestras identidades no está dada únicamente por nuestros genes, sino por nuestras decisiones y nuestras experiencias posteriores. Y borrar esa parte de nuestra identidad es borrar mucho de lo que podemos llegar a elegir, de lo que podemos moldear y de nuestro propio rol en nuestra vida. Y me parece súper importante que podamos visibilizar esto. Y voy a dar un ejemplo que es muy claro. A muchas de nosotras el feminismo nos ha cambiado la amistad que tenemos con otras mujeres o los vínculos que tenemos las mujeres con nuestras madres o con nuestras hijas. A partir de desaprender la misoginia, hemos aprendido que estábamos equivocadas cuando decíamos que las amistades con varones eran más sencillas porque las mujeres son complicadas, que eso era simplemente prejuicios de género. Y hoy en día podemos ver a las mujeres con otros ojos, las aprendemos a valorar y las sacamos de ese rol tan deshumanizante que el patriarcado nos otorga. Y al verla como seres humanos complejos, apasionantes, brillantes, inteligentes, nos vinculamos entre nosotras de diferente manera, desaprendiendo la misoginia internalizada. Esto ha salvado muchas relaciones de madre e hija también, es muy importante. Entonces, no es solo lo genético. La subjetividad también se pone en juego cuando nosotros y nosotras elegimos qué consumir y cómo vivir. Me interesa también hablar brevemente sobre el estándar de belleza para toda la raza humana. Tess abordó esto cuando estaba hablando de la antigua Grecia y cómo era vista la homosexualidad en esa época y cómo era la sociedad tan misógina en esa época. Y se tenía en la antigua Grecia la figura masculina de un hombre joven, sano y atlético como el estándar más alto del desarrollo de la raza humana. Y esto es importante mencionarlo para partir de ahí a ir a que, como estamos en una sociedad misógina, el sistema nos lleva a pensar en los cuerpos de las mujeres como rotos, como débiles, como inferiores, como sucios. La lupa siempre está puesta sobre nuestros cuerpos para criticarlos constantemente. Desde muchas teorías de la psicología, desde muchas teorías religiosas, se ha concebido a nuestros cuerpos como sucios porque se invisibiliza nuestra sexualidad, nuestras funciones corporales. Está muy vigente la vergüenza por la menstruación, por sentir deseo. En muchas partes del mundo se mutila nuestros cuerpos. Estoy hablando de la mutilación genital femenina, que sufren muchas mujeres alrededor del mundo, especialmente en países de África, eh, que es una cirugía violenta que se hace sin consentimiento a las niñas para remover parte de su órgano
sexual y que no puedan sentir placer. Y al vivir en este mundo en el que hay estándares que son humanamente imposibles, en el que a las mujeres se nos exige eterna juventud, ser blancas, ser delgadas, tener facciones europeas, ocultar nuestras canas y cumplir con algunas otras cosas que van cambiando con el tiempo y la época, una porque el capital necesita siempre vender lo nuevo, pero también porque lo que nos gusta o aquello de lo cual disfrutamos o consideramos bello está culturalmente moldeado. Entonces cambia de época a época. Nunca estamos bien, siempre nos falta algo. A continuación voy a compartir una autora que estuve leyendo mucho recientemente, que se llama Sara Torres, y dice así: nuestra educación se basa en intentar perfeccionar algo que constantemente se nos va de control. Concebimos el cuerpo como una especie de masa que hay que estar domesticando todo el rato, que hay que estar operando sobre él para que nos dé mejores resultados. Y no solamente eso, sino para que nos soporten. Porque no es únicamente que queremos ser las más bellas, es que tememos dar asco. Esto me parece muy importante porque es tristísimo. Cuando muchas veces, incluso entre nosotras, juzgamos a las mujeres que consideramos bellas según la norma y vemos sus esfuerzos por arreglarse y estar más guapas, pensamos que son unas narcisistas y no imaginamos que lo que no quieren es dar asco. Uno de los miedos más profundos que siembra el patriarcado en nuestras mentes es que nuestros cuerpos causen rechazo y asco en nuestros afectos. ¿Por qué es importante pensar en todo esto? ¿Por qué traigo todo esto a colación? Al principio decíamos que si nosotros somos un pez que está nadando en el agua, en el océano, y no podemos identificar aquello en lo que estamos sumergidas y sumergidos, y no lo podemos poner en la mesa para estudiarlo y hablar de esto, vamos a estar usando una teoría para ver el mundo que no es la correcta. Nosotros necesitamos poner en la mesa cómo teorizamos porque se nos invitó, se nos demandó que teoricemos desde el feminismo radical, que usemos esos lentes para observar la realidad. Podemos darnos cuenta de que milenios de historia en la que el patriarcado ha marcado nuestras vidas, ha marcado nuestras experiencias de determinada manera, y esto todo hay que desaprenderlo. ¿Y cuánto avance realmente podemos hacer en meros meses o poquitos años de educación feminista? Incluso si nuestro intento por reeducarnos es muy intenso, me parece que es un trabajo que ha llevado muchos años construir algo y no se desaprende en 2 segundos. La misoginia internalizada es potente y hemos estudiado mucho y hemos trabajado mucho por desaprenderla, pero sin duda aún nos falta. Y cuanto más aprendamos, más vamos a poder distinguir la realidad, percibirla, como dijimos, ¿no? La teoría habilita o anula lo que vemos. Hay cosas que simplemente no las vemos porque no tenemos el conocimiento previo, pero una vez que adquirimos el conocimiento, las empezamos a visibilizar. Y acá quiero hacer un paréntesis importante. La cultura dominante no necesita ser defendida. En primer lugar, porque es un peligro, porque domina y porque lo hace de manera violenta. Y al defenderla, no hacemos más que ser un producto de ella. No somos agentes libres cuando buscamos sostener un sistema que ya es robusto y que nos produjo a nosotras. En segundo lugar, porque estamos intentando desaprenderla, porque nos fue instruido que la desaprendamos. Entonces, ¿por qué defenderla? Acá podríamos hacer una comparación cuando se aboga por el cristianismo como una minoría oprimida, que sabemos que no lo es, sino al revés, que es la cultura hegemónica. Y esto se puede comparar con defender a los hombres o alguna manera de dominación masculina.
o defender la heterosexualidad, que es de lo que yo vengo a hablar hoy. La reputación de los hombres no necesita que nadie la defienda. Es implacable. Los hombres malos, violentos, violadores han sido elegidos presidentes, son elegidos a la Corte Suprema, no pierden sus trabajos, hacen muchísima plata siendo futbolistas. Realmente ningún hombre necesita que se lo defienda. Así que, así como ponemos el foco en las personas negras para hacer un trabajo de antirracismo, y esto no significa que estemos anulando o quitando privilegios a las personas blancas, lo cual me parece una obviedad, no puedo creer que haya que decirlo en el año 2024. Asimismo, hablar de la vida de las mujeres de manera que no estén centradas en la constitución de una pareja heterosexual no busca ni anular ni dañar la vida de los hombres. Hay una escalerita guionada que tenemos las mujeres para cumplir en esta sociedad, para ser buenas mujeres. Lala Pasquinelli, una activista abogada argentina, que recomiendo muchísimo su trabajo, en su nuevo libro El mandato de la belleza, dice que se nos entrena a las mujeres y a las niñas en un rol político de sumisión, de obediencia y de tolerancia a la violencia. Y plantea todo esto, como un precursor necesario para la obtención del amor romántico y posteriormente una maternidad rosa, es decir, una maternidad romantizada. Habla de que a las mujeres se nos estafa, y como mencioné antes, ella es abogada, así que me parece interesante la elección de este término porque la estafa es un delito y es un delito que es provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante el engaño y con ánimo de lucro. Es decir, nos roban. El mandato de la belleza, así como el mandato de la heterosexualidad obligatoria y el amor romántico y la maternidad, son todas estafas también. Nos roban patrimonio, nos empobrecen. Este es el guión que nos han dado a las mujeres para cumplir nuestro rol de género, para que continuemos sometidas y continuemos con las tareas de cuidado que sirven al patriarcado y que sirven al capitalismo. La educación en la belleza logra producir en nosotras cuerpos que sean dóciles, que se exponen constantemente a la crueldad, a la violencia, al dolor, a la humillación. Y nos prepara en la vida para que luego aceptemos el trabajo de estar disponibles sexualmente constantemente en nuestros vínculos heterosexuales. Toda la violencia estética que sufrimos nos enseña a convivir con la incomodidad, a no escucharnos a nosotras mismas, a no respetar nuestros cuerpos, a no identificar nuestro deseo, no identificar nuestras preferencias y nos prepara para ceder, ceder y ceder y aguantar incomodidad y dolor. El amor romántico nos coloca luego en una posición de sumisión y equipara ser una buena mujer con ser paciente, con ser ingenua, con tener gestos dóciles, una voz sumisa, no preocuparnos por nuestros intereses y lo que no corresponde, no defender lo nuestro, nuestro patrimonio, y nos deja sumamente vulnerables. ¿Cuáles son los costos que tiene el matrimonio heterosexual para las mujeres? Uno de los aspectos más alarmantes del matrimonio heterosexual es la prevalencia de la violencia de género. Las estadísticas muestran que las mujeres casadas tienen mayor riesgo de sufrir violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, al menos el 30% de las mujeres en vínculos heterosexuales han experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja. Además, los femicidios, que son asesinatos por razones de género, son perpetrados en su mayoría por parejas o exparejas. En España, por ejemplo, para citar una estadística, según el Ministerio de Igualdad en el año 2022, hace 2 años, el 63% de los femicidios fueron cometidos por parejas o exparejas. 63.
Durante el intercambio que tuvimos en la semana, se mencionó también que el problema no son los hombres, sino que es el patriarcado. Y en discusiones frecuentemente cuando una mujer habla de su propia experiencia vivida, recibe como respuesta de parte de un hombre o de una mujer que sostenga el patriarcado la siguiente frase: bueno, pero no todos los hombres son violadores, no todos los hombres. Y decir que no todos los hombres son así, la verdad que no ayuda por varias razones. En primer lugar, y la más importante, porque ya lo sabemos. Realmente no necesitamos que nos digas eso. No necesitamos. Segundo, estar a la defensiva te impide escuchar y comprender lo que se está planteando. Y tercero, desvías la conversación sobre la violencia y la opresión que las mujeres enfrentan. Desvías el tema. Cuando las mujeres hablamos de nuestras violaciones, de la violencia que hemos sufrido, del sexismo que hemos sufrido, y alguien dice, no todos los hombres, estás haciendo que la discusión se trate sobre los hombres. Estás poniendo en el centro de la conversación a los hombres cuando estamos tratando de hablar de las mujeres. Es obvio que sabemos que no todos los hombres son agresores, pero tampoco sabemos qué hombres sí son agresores. Por eso muchas mujeres prefieren ser cautelosas. En la calle, cuando caminamos, no sabemos quién va a ser alguien que nos dañe. Cuando nos piden la hora, no sabemos si es para acosarnos sexualmente o porque genuinamente están desorientados y quieren saber la hora. Y en lugar de interrumpir para defenderte a vos mismo o defender a los hombres, habría que escuchar a las mujeres. Realmente no necesitamos tus aclaraciones. Sí necesitamos que se nos escuche y se nos apoye. Y que se asuma la responsabilidad de ayudar a cambiar la sociedad patriarcal. Y es importante también pensar que incluso si no todos los hombres participan activamente en la opresión de las mujeres, la mayoría apoya pasivamente al patriarcado, porque hace la vista gorda cuando pasan estas cosas. Los hombres siguen siendo amigos de los violadores, hacen chistes sobre esto, ofrecen su protección a las mujeres, se ríen cuando un amigo acosa a una mujer solo para divertirse en la calle o en un bar. Y también a los violadores, los hombres, los votan como presidentes o los confirman a la Corte Suprema. Estoy hablando de Brett Kavanaugh y de Clarence Thomas, solo para mencionar ejemplos de Estados Unidos, que es lo que hemos estudiado. Lo más condenable de todo, cuando una mujer habla activamente del maltrato, es que los hombres se distancian de la posición de privilegio y afirman, yo nunca hago eso. Si realmente sos un buen hombre, uno de los buenos, no necesitarías decirlo. Si de verdad sos una excepción, no hay necesidad de mencionarlo ni de desviar la conversación. Y también quiero mencionar, que me parece muy importante, que los hombres no son el problema, es el patriarcado, es verdad, pero también nuestros asesinos tienen nombre y apellido. Los hombres que violaron a mis amigas tienen nombre y apellido. Los padres que han sido violentas con nosotros tienen nombre y apellido. Los hombres que no pasan la cuota alimentaria a sus hijas e hijos y nos empobrecen tienen nombre y apellido. Y los amigos de los cuales sufrimos mansplaining, vigilancia del tono o tone policing y otras formas de violencia sutil tienen nombre y apellido. Otra cosa para mencionar es que las mujeres casadas con hombres tienen una menor esperanza de vida por la violencia, pero también por enfermedades. Según estudios, el estrés asociado con las responsabilidades del matrimonio y las tareas de cuidado puede tener efectos negativos en las mujeres. Se publicó un estudio en The Journal of Marriage and Family que encontró que las mujeres casadas reportan más problemas de salud crónicas que las mujeres solteras, viudas o divorciadas. Y además, la calidad de vida de las mujeres puede verse comprometida debido a una carga desproporcionada en las tareas domésticas y de cuidado. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, las mujeres dedican en promedio el doble de tiempo, el doble, a tareas que no son remuneradas, por las cuales no se recibe un pago. Este desequilibrio en las tareas domésticas puede llevar a un estrés mayor y menor tiempo para autocuidarnos,
nuestra salud y para nuestro desarrollo personal, que también colabora a nuestra salud. Las mujeres casadas participan menos en el mercado laboral. Guadalupe hace un tiempo había mandado al grupo de Argentina un informe sobre esto, ella justo estaba haciendo un trabajo práctico y es muy interesante, si lo quieren buscar después lo puede reenviar. Pero según la Oficina de Labor Statistics de Estados Unidos, las mujeres solteras tienen una participación significativamente mayor en el mercado laboral que las mujeres casadas. Esto se debe porque las mujeres casadas tienen más responsabilidades en el hogar y esto limita su capacidad para participar de manera plena en la fuerza laboral y también enfrentan barreras adicionales que tienen que ver con las expectativas sociales y las normas de género. ¿Por qué es importante considerar esto? Lo voy a decir en criollo. Cuando vos te casás y dedicas tu tiempo al cuidado de la casa o a la crianza de tus hijos y no estás trabajando activamente en el mercado laboral, no estás proveyendo para vos misma en el futuro y cuidarte. Esto es gravísimo. Nuestro presidente actual en Argentina, que es un personaje nefasto de la ultraderecha, hablando de la reforma previsional acá, dice que la reforma, que nuestro sistema previsional, que jubila a las amas de casa, a las madres que nos han criado, a las abuelas que nos han criado, califica esto como inmoral y perverso, porque las que no aportaron dinero roban a los hombres que sí aportaron. Esto es cruel y desinformado. Según los datos de Amnistía Internacional Argentina, solo el 12% de las mujeres en edad de jubilarse en Argentina cuenta con 20 años de aportes jubilatorios, que es lo que se requiere. Solo el 12%. Las otras mujeres no van a poder jubilarse. Nosotras sostenemos la organización actual de la sociedad con nuestro trabajo no pago. Les recomiendo muchísimo a los que no lo hayan leído el libro El feminismo para el 99%. Lo tengo acá y lo voy a mostrar para que después sepan cuál es. Que habla sobre el trabajo no pago y la reproducción del capital y la reproducción del capital humano y cómo la división de las tareas por género nos empobrece y cómo nosotros sostenemos el mundo, pero no se nos recompensa por eso de ninguna manera. También quiero mencionar la brecha orgásmica. Así como hay una brecha salarial, también hay una diferencia entre el placer que obtienen los hombres de las relaciones heterosexuales y el que obtienen las mujeres. La mayor revisión sistematizada, esto quiere decir un estudio médico que se ha hecho, ha revisado otros estudios y los ha compilado todos, resume esto. El tamaño de la brecha en el orgasmo varía del 20 al 72% en detrimento de las mujeres. Esto quiere decir que, dependiendo del contexto, por ejemplo, el tipo y duración de la relación, lugar de las relaciones sexuales, qué actividad sexual estaban teniendo, o el vínculo que tenían las personas, cuando los hombres tienen mayor placer, voy a decir acá las estadísticas, los hombres afirman alcanzar el orgasmo entre el 70 y el 100% de sus encuentros sexuales. Las mujeres, por otro lado, entre el 30 y el 60. Hay una brecha. Esto es súper importante. ¿Por qué son relevantes estas estadísticas? Porque podemos ver que la mayoría de las mujeres que comparten sus vidas íntimas con hombres no están satisfechas en sus necesidades sexuales, no están siendo consideradas, sus preferencias no están siendo cuidadas. ¿Por qué los números son tan altos? ¿Es una coincidencia? No, es una prueba más de que el machismo es un problema que es sistémico y que es real. La pareja heterosexual es la base principal de la estructura política de la supremacía masculina, porque cada mujer queda bajo el control de un individuo. De esta manera es mucho más eficiente. Cuando lo comparamos con otros grupos oprimidos, vemos que en el Holocausto, en la esclavitud, en diferentes situaciones de genocidio y exterminación contra un grupo, se han puesto a las personas en guetos, en campamentos, en cárceles, pero eso no pasa con las mujeres. Se nos asigna un amo. En este sentido,
las mujeres son el único grupo oprimido que se va a acostar todas las noches con quien lo oprime. La familia nuclear, que es la idea de mamá, papá y los hijos en un hogar, que es muy nueva, por cierto, a partir de 1950 recién está ese concepto, también despolitiza a las mujeres, porque nos aísla de otras, de nuestras hermanas, con quienes podríamos formar amistades fuertes, vínculos de cuidado, vínculos de sostén, y aisladas estamos vulnerables. Andrea Dworkin, que la cité previamente, es una feminista que hizo un trabajo increíble, es radical, dice: todas estamos muy cerca de la muerte. Todas las mujeres lo estamos. Estamos muy cerca de la violación. Estamos cerca de que nos golpeen. Y estamos dentro de un sistema de humillación del cual no hay escape para nosotras. Una pregunta. ¿Entendemos realmente qué nos quiere decir la parábola de la esclavitud en la línea que la compara con el sexismo? Voy a citar otra autora, se llama Adrienne Rich. Este texto es del 1980, perdón, y es una autora de la segunda ola del feminismo. Todo esto que voy a leer a continuación es cita de ella. Este libro se llama La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana, y es un texto muy importante y se lo súper recomiendo, es muy académico. Un desafío al silencio de tantos estudios académicos feministas sobre la existencia lesbiana, un silencio que, sigo pensando, no es solamente antilesbiano, sino que también es antifeminista en sus consecuencias, ya que además deforma la experiencia de las mujeres heterosexuales, no fue escrito para aumentar las divisiones, sino para alentar a las feministas heterosexuales a mirar la heterosexualidad como una institución política que disminuye el poder de las mujeres y que se pueda cambiar. Quería que las feministas tuvieran más dificultades para leer, escribir o enseñar desde una perspectiva heterocéntrica sin examinarla. ¿Se acuerdan lo que veníamos diciendo de examinar la teoría? Sin examinarla. Es importante. Las instituciones con las que tradicionalmente se ha controlado a las mujeres, que son la maternidad patriarcal, la explotación económica, la familia nuclear y la heterosexualidad obligatoria, están siendo fortalecidas hoy en día, en el 80 y hoy también, con legislación, declaraciones religiosas, imágenes mediáticas y esfuerzos de censura. Es hora de hacer una crítica feminista a la orientación heterosexual obligatoria para las mujeres. La institución de la heterosexualidad como base, eso ya lo mencioné. Específicamente, la historia de las mujeres que, como brujas, femsulés, mujeres que se resisten al matrimonio, solteronas, viudas, autónomas y o lesbianas, se han arreglado para no colaborar con el sistema en varias instancias. Esta es precisamente la historia de la cual tienen tanto que aprender las feministas y sobre la cual hay un silencio total. Las mujeres de todas las culturas y a través de la historia han emprendido una tarea de existencia independiente, no heterosexual, que esté articulada hacia la mujer, hasta donde lo permitía su contexto, y a menudo con la creencia de que ellas eran las únicas que lo habían hecho. La han emprendido aún cuando pocas mujeres han estado en condiciones económicas de resistirse completamente al matrimonio, porque dependíamos para comer de los hombres, y aún cuando los ataques contra las mujeres no casadas han ido desde la difamación y la burla hasta el genocidio deliberado, incluyendo la hoguera y la tortura para millones de viudas y solteronas durante la caza de brujas que se dio en los siglos XV, XVI y XVII en Europa. Estoy sugiriendo, sigue Adrián, todas estas palabras son de ella,
que tanto la heterosexualidad como la maternidad necesitan ser reconocidas y estudiadas como instituciones políticas, hasta por aquellas personas, o muy especialmente por aquellas, que sienten que son, en su experiencia personal, las precursoras de una nueva relación social entre los sexos. ¿Por qué han sido necesarias estructuras violentas para reforzar la lealtad erótica y emocional y la subordinación total de las mujeres a los hombres? Estas fuerzas van desde la esclavización física hasta el encubrimiento y la distorsión de las opciones posibles. No se nos muestran otras vidas. Vamos a hablar de esto. Voy a citar a otra autora que es contemporánea, que es española, Brigitte Vasallo. Voy muy rápido, ¿me siguen hasta acá? Perfecto. Perfecto. Bueno, esta autora dice esto en el contexto en el que está siendo entrevistada y dice así. Bueno, empiezo y después. La voz del poder es aquella que es capaz de imponer un margen cerrado a la conversación y te permite debatir solo dentro del marco dado. Y esto tiene muchas derivadas, muchos ejemplos. Quien genera el marco permite la inclusión, cuando hablamos de incluir a las personas. Pero incluir aquello que no estaba debería generar otro marco. Es como tratar de añadir cosas a la mayonesa sin que deje de ser mayonesa. Fíjate, dice ella, que el capital lo incorpora todo dentro de este discurso y al hacer esto lo desactiva, porque no cambian las lógicas de poder, sino que incorpora nueva información o nuevas dinámicas a estas lógicas de poder. Dice ella, yo soy muy fan de Audre Lorde, que dice que las herramientas del amo no acabarán con la casa del amo, pero continúa, aún así nos puede dar una victoria temporal. Esto nos sirve cuando hablamos del feminismo liberal y cómo las victorias dentro de los derechos que hemos tenido son dentro del marco existente. No se ha remodelado el sistema, pero tenemos vidas más dignas. Se estuvo trabajando en algunas clases esto. Cuando hablamos de políticas de inclusión, me preocupa que no hablemos nunca de la heterosexualidad como un sistema político, cuando este es el problema. Se ven muchas políticas para el colectivo LGBTQ+, que está invisibilizado, que está violentado. Está claro que lo está, pero ¿a partir de qué? ¿Por qué no apuntamos al sistema? Porque es mucho más incómodo y bastante más perturbador. ¿Qué significa apuntar a la heterosexualidad como sistema político? No quiere decir ir en contra de la práctica. Cuando hablamos de orientación sexual, es una forma de reducir la cuestión hacia lugares que no tienen ningún sentido. Sigue Brigitte. Hace algunos días se celebraba el Día de la Visibilidad Lésbica. Y a mí me angustia cuando representamos la visibilidad lésbica a partir de nosotras, como lesbianas, dándonos un beso con una mujer. Como si fuéramos lesbianas solo cuando nos damos un beso o tenemos una relación con otra persona. La identidad lesbiana es una identidad en relación al sistema. Es el sistema el que genera la necesidad de esta identidad. En relación con las políticas del deseo, necesitamos una mirada más amplia que la visibilidad en sí misma. Cito a Sara Torres, una autora contemporánea española. Un sujeto que se anuncia como lesbiana es un fracaso. Ser mujer y lesbiana suena a precariedad doble. También que una mujer se autodeclare deseante escandaliza. El lema feminista que venimos estudiando hace bastante ya, de que lo personal es político, resalta cómo las experiencias personales de las mujeres están intrínsecamente conectadas con las estructuras sociales y políticas más amplias. Nuestras decisiones, nuestras experiencias en el ámbito privado, por ejemplo el matrimonio, tienen implicancias profundas para nuestra vida pública y para perpetuar la desigualdad de género.
¿Se acuerdan de Rebecca Walker? Yo la he citado previamente. Tess la recomendó en una clase que dio y leyó una frase de ella también. Es una autora que hizo un ensayo en el 1991 en el contexto de que se estuvieron haciendo las audiencias para la confirmación de Clarence Thomas a la Corte Suprema de Estados Unidos. En estas audiencias, Anita Hill testificó de que ella había sido abusada por este hombre y eso no fue suficiente para desestimarlo como un candidato y fue confirmado a la Corte Suprema igual. Rebeca, ante esto que ocurrió, se enojó muchísimo y escribió un ensayo que se considera como el ensayo puntapié de la tercera ola del feminismo. Ahora voy a leer sus palabras. Estoy harta del modo en el que se niega, viola, devalúa e ignora a las mujeres. Estoy lívida, implacable en mi ira contra quienes invaden mi espacio, quienes desean arrebatarme mis derechos, quienes se niegan a escuchar mi voz. A medida que pasan los días, me esfuerzo por averiguar qué significa formar parte de la tercera ola del feminismo. Empiezo a darme cuenta qué me debo a mí misma, de qué le debo a mis hermanas pequeñas y a todas las hijas que están por nacer. El ir más allá de la rabia y articular una agenda. Me doy cuenta que debo sufrir una transformación si estoy verdaderamente comprometida con la emancipación de la mujer. Mi implicación, hay sonido, si alguien pregunta. También la gran felicidad para su honra y para su gloria. Gracias. Me doy cuenta que debo sufrir una transformación si estoy verdaderamente comprometida con la emancipación de la mujer. Mi implicación debe ir más allá de mi propia voz en el debate, más allá de votar y de leer teoría feminista. Mi rabia y mi conciencia deben traducirse en acciones tangibles. Estoy dispuesta a decidir, sigue Rebeca, como mi madre decidió antes que yo, dedicar gran parte de mi energía a la historia, la salud y la curación de las mujeres. Cada una de mis elecciones tendrá que atenerse a mi criterio feminista de justicia. Ser feminista es integrar la ideología de la igualdad y el empoderamiento de la mujer en la fibra misma de mi vida. Es buscar la claridad personal en medio de la destrucción sistémica. Unirse en hermandad con las mujeres cuando a menudo estamos divididas. Comprender las estructuras de poder con la intención de desafiarlas. Aunque esto pueda parecer sencillo, es exactamente el tipo de postura que muchas de mis compañeras no están dispuestas a adoptar. Así que escribo esto como una súplica a todas las mujeres, especialmente a las de mi generación. Que la confirmación de Thomas a la Corte Suprema sirva para recordarles, como lo hizo conmigo, que la lucha está lejos de haber terminado. Dejad que esta desestimación de la experiencia de una mujer las mueva a la ira. Conviertan esa indignación en poder político. No los voten a menos que trabajen para nosotras. No tengan relaciones sexuales con ellos. No partan el pan con ellos. No los alimenten si no dan prioridad a nuestra libertad de controlar nuestros cuerpos y nuestras vidas. Hay un movimiento en Corea que es muy interesante y voy a citar esto en el contexto de que muchos analistas de la sociedad dicen que Corea es racialmente homogéneo y que la única división social relevante es el género. Entonces, estudiar este país en el que la violencia de género es tan prevalente es interesante porque es realmente lo único que agrupa a las personas en la sociedad. No hay otras castas, otras formas de organización social o discriminación. El género es la principal y casi la única. Es un movimiento feminista radical es contemporáneo a nosotros, que es reciente, que se llama 4B. Y este movimiento es un ejemplo de mujeres que están desafiando las normas heterosexuales y patriarcales. El nombre se refiere a no dating, no sex, no marriage, no childbirth.
no tener citas con hombres, no tener sexo, no casarse y no tener hijos. Y rechaza las expectativas sociales tradicionalmente impuestas a las mujeres. Las mujeres que forman parte de este movimiento buscan centrarse en sus propias vidas, en sus carreras y en sus amistades, en lugar, o sea, en vez de cumplir con las expectativas de una sociedad patriarcal. Leo de aquella columna, de la columna que está a la derecha. Para Young-mi, que fue entrevistada por la revista The Cat, y muchas otras que suscriben a las premisas básicas, que es el 4B, o practicar Beyond, es el único camino por el cual una mujer coreana hoy en día puede vivir de manera autónoma. En su opinión, los hombres coreanos son esencialmente irreparables, y la cultura coreana en general es irremediablemente patriarcal, a menudo abiertamente misógina. Una encuesta del 2016 del Ministerio de Igualdad, Género y Familia encontró que la incidencia de la violencia por parte de pareja íntima es 41,5% en Corea. Esto es significativamente más alto que el promedio global del 30%, que ya lo habíamos mencionado. Si bien las adherentes a este movimiento pueden tener la esperanza de cambiar la sociedad, no están intentando cambiar a los hombres, sino cambiar sus propias vidas. Sus ideas y acciones ya han impactado mucho del discurso que hay en el país, en la política y en la vida de las mujeres individuales. Practicar Biyum significa que estás eliminando los riesgos que provienen del matrimonio o las citas heterosexuales, afirma otra entrevistada que se llama Yi Wum, que es una trabajadora de oficina que tiene 26 años. Los riesgos a los que alude, que son familiares, son dejar la carrera por la crianza de los hijos y las tareas domésticas, y también la amenaza de violencia física. En Corea, el matrimonio representa una amenaza existencial. Hubo un tiempo en el que otra entrevistada, Minji, quería casarse, porque ya sabes, todas quieren casarse. Sin embargo, con lo que sabe hoy en día, como por ejemplo la violencia doméstica, que es tan común, ya no quiero casarme. Dice que es probablemente heterosexual y que le han gustado algunos chicos en el pasado, pero que ellos querían que ella los tratara como un rey. Así que no tiene problema en boicotear a los hombres de su generación, que no son mucho mejores que su padre egoísta y abusivo. Me parece interesante, voy a mencionar algo más acerca de Corea, que a partir de este movimiento y otras cosas como la educación, que ha aumentado un montón y hoy en día las universitarias coreanas son más que los universitarios, ha decaído mucho la tasa de natalidad en Corea. El gobierno en Corea ganó la presidencia en marzo del 2022 con un mensaje que culpaba al feminismo por la baja tasa de natalidad y una promesa de abolir el Ministerio de Igualdad, Género y Familia. Es igual a lo que está pasando acá en Argentina con nuestro presidente hoy en día, que culpa al feminismo y lo ve como un enemigo de Estado. Esto nos tiene que prender todas las alarmas. No podemos usar, y esto es muy importante, el miedo de que la natalidad caiga como un argumento para ninguna discusión, porque es un argumento que la derecha lo usa constantemente. Hay que tener mucho cuidado con las frases que usamos porque nos relacionan políticamente con ciertas ideologías que capaz no estamos viendo que las tenemos. Es un frecuente eslogan también antiaborto, que la raza humana se va a extinguir o que corre riesgo de extinguirse. Hay que tener mucho cuidado. La educación es un medio para que las mujeres puedan escapar de la trampa del patriarcado, para que podamos elegir genuinamente, porque no podemos elegir si no sabemos. Lo que nos interesa hoy es qué es lo que pasa, qué nos conviene a las mujeres, qué opciones tenemos para tener una vida digna dentro de este sistema. A muchas mujeres, como dijo Parminder, el sistema las sobornó, el sistema las presionó,
y esencialmente fueron forzadas a cumplir. Poner en tensión el tema de la heterosexualidad obligatoria tiene que ver también con centrar otras pasiones, otros vínculos amistosos, una profesión, un quehacer que amemos. No es o sea, no se trata de la vida emocional y sexoafectiva. Estamos hablando de que socialmente se nos educa para centrar nuestra vida o nuestra existencia en un objetivo, darnos cuenta que no, que somos seres humanos con muchas aristas complejas y que no tenemos que seguir ese guión necesariamente. Hay una importancia que es absoluta para nosotras, que es ver otras posibilidades de vida. Y esto no se puede sobredimensionar, porque lo que no vemos no existe y no tenemos muchos ejemplos de mujeres que hayan vivido vidas distintas y que hayan sido felices. Al contrario, tenemos en los medios, en las películas, en los diarios, muchos de los discursos estaban en contra del sufragio femenino, hablaban de las mujeres sufragistas como solteronas, que nadie las quería, que eran gordas, que eran desagradables, que eran feas. Ahí se relaciona cómo la belleza lleva al matrimonio y a la maternidad, y están todos hilados las cosas que nos someten. Importante ver otras mujeres que rechazaron los mandatos de belleza, que rechazaron los mandatos sociales y que vivieron vidas distintas a su nombre, felices y plenas. No sin, no libres de persecución, pero otras vidas. Hace poco escuché una entrevista de Raquel Herminda Leyenda, que es una abogada penalista con perspectiva de género que ha tenido un impacto increíble en el sistema penal de nuestro país acá en Argentina. Y dice que ha recibido comentarios burlones por su dedicación incansable a defender víctimas de abuso, que le han dicho, comprate una vida. A lo que ella responde, macho, qué poco conoces. Esto es vida. Tener una profesión que te guste. Levantarte todas las mañanas con ganas. Acostarte con ganas. Dedicarle tu vida a una gran pasión, que no es un tipo. Mi gran pasión es el derecho penal. Y si puedo ayudar, encantada. Personalmente, escuchar este relato me llenó de una sensación muy refrescante. Pensar que podemos tener otros amores, que no son la novela del amor romántico, que podemos tener otras vidas llenas de otras cosas que queremos para nosotras. La lucha por nuestra emancipación es una forma de vida muy, muy digna. Nada de lo que tenemos hoy en día a las mujeres nos ha sido regalado y todo está en peligro de ser arrebatado. Sabemos que nuestros derechos están sumamente vulnerables, lo vemos todos los días. El ataque hacia nosotras se trata del mensaje de la hora. Nuestra opresión o nuestra emancipación es el tema del momento. No sé cómo ponerle más énfasis. Hay otras existencias posibles. ¿Qué vida podría llegar a ser mía? ¿Qué existencia puedo construir para mí por fuera del guión de la buena mujer? ¿Puedo soñar con algo distinto? ¿Puedo soñar con algo mejor? Es muy difícil soñar con cosas que no hemos visto nunca. Por esto la representación es tan importante. Cuando estudiamos de mujeres feministas que han sido parte de la historia o que son contemporáneas y vemos que vivieron vidas distintas a lo que la sociedad esperaba de ellas, nos podemos inspirar y podemos elegir otro camino, uno que sea propio. Vivir una vida feminista es salirse de los guiones y hay que acordarse que el feminismo, si no incomoda, no es feminismo. Lo voy a repetir. El feminismo, si no incomoda, no es feminismo. Tener una vida propia siempre va a ser mucho más digno que la obediencia. Y voy a citar de nuevo a Sara Torres, que habla sobre los vínculos de la amistad. Necesitamos creer que la amistad y no el amor pareja puede ser el modo relacional que asegura una supervivencia alegre. Ya lo hace, de hecho. Recurrimos a ella antes y después del fracaso de la fantasía romántica. Acudimos a ser salvadas por la amistad con necesidad, pero sin fe. La fe continúa para muchos secretamente en el amor romántico. Mientras tanto, la esperanza de una nueva educación. Para ir cerrando,
voy a hablar sobre el prólogo de Vivir una vida feminista de Sara Ahmed. Tamara Tenenbaum hace el prólogo y escribe sobre lo que escribió Sara. Entonces es de las dos. En este libro está el discurso del extraño peligroso, que es este discurso de que las mujeres corremos riesgo afuera, que el inmigrante, que la persona negra supone un riesgo para nosotras. El discurso del extraño peligroso, que supone que la Perdón, violencia siempre... ¿Qué? que no cambiaron y volvieron y retrocedieron al anterior. Sí, fue a propósito. La- Ya lo voy a poner cuando sea pertinente. Perdón, No perdón. pasa nada. El discurso del extraño peligroso, que supone que la violencia siempre viene desde afuera, permite opacar la realidad de la violencia doméstica, al mismo tiempo que hace más precaria la vida de los sujetos catalogados como los extraños peligrosos, las personas negras, los inmigrantes, la gente pobre. Acá en Argentina hay mucho odio al pobre. Y a la vez educa a las mujeres para ser cautas, para que estemos siempre con miedo, que tengamos cuidado. Y es un guión perfecto en su fuerza disciplinadora. Por un lado están los peligrosos, que hay que perseguirlos. Y por otro lado estamos las que estamos en peligro y que debemos quedarnos en casa encerraditas. Esto es imposible de exagerar la importancia de estos conceptos. Necesitamos procurar que nuestros discursos feministas no sean cooptados por las derechas, por el racismo o por el punitivismo. Tampoco tenemos que nosotras replicar guiones que nos infantilicen. Otra figura importante, además de la del extraño peligroso en el trabajo de Sara Ahmed, es la figura de la feminista aguafiestas. Vamos a hablar de eso ahora. Dejar de esperar, no, voy a irnos para abajo. Voy a decir básicamente de qué se trata el concepto. El concepto se trata de cómo nosotras venimos a veces a decir eso es violento, eso es misógino, y se nos castiga por no reírnos, se nos castiga por ocupar un papel de alguien que arruina el momento. Y es incómoda esa posición, pero es la que muchas veces nos toca como mujeres. Y es importante saber que nosotras, incluso cuando estemos comprometidas con el feminismo a nivel personal, no somos invulnerables. La feminista aguafiestas, de la cual yo me considero una, no somos invulnerables, al contrario, nos rompemos, somos frágiles también. La resistencia es posible y es poderosa, pero pagamos costos por ser aguafiestas, costos económicos, costos laborales, costos políticos e incluso afectivos. Las feministas sabemos mucho del aguafiestas, sabemos de ser ella, pero también sabemos de no haber querido ser ella, de haber querido ser el opuesto a esta figura. La feminista que todos quieren, la feminista del póster, la que todos aprecian porque no es molesta, la que sabe callarse en el momento justo. Ahmed no cree que el precio que pagamos sea bajo. Sabe los interrogantes que nos hacemos, de la pregunta que nos hicimos. ¿Estamos dispuestas finalmente a que no nos quieran? Porque es una pregunta sumamente dolorosa y el texto se lo toma en serio. Ahmed dice con una honestidad tan tierna como filosa. A veces no estamos dispuestas, no podemos estar siempre dispuestas, pero sabemos elegir nuestras batallas. Y las veces que sí, que estemos dispuestas a que no nos quieran, que estemos dispuestas a quebrar lazos, a cortar vínculos, a quemar puentes, estemos dispuestas a ser las que se niegan a reconciliarse, las que se niegan a olvidar lo que para nosotras es inolvidable. Acme describe que tenemos que seguir siendo infelices en este mundo, pero la negatividad, en su filosofía, está muy lejos de la pasividad. Esa infelicidad es nuestra esperanza, porque en esa vida que muchos juzgan infeliz, llevamos a la práctica el mundo que queremos. Y eso es muy digno.
Durante la semana, una compañera interpretó mis comentarios en el grupo de WhatsApp como una prohibición total. Lejos estoy yo de querer darle indicaciones a las demás sobre cómo vivir sus vidas. Para eso ya tenemos al patriarcado y a las religiones patriarcales. La charla de hoy no busca ser prescriptiva, en absoluto, busca ser informativa. Busca que podamos analizar con distintas lentes y a través de distintos ángulos la realidad y que podamos preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos juntamos y pasamos tiempo con las personas que elegimos, por qué mantenemos ciertas amistades. Poder elegir es saber cuáles son nuestras opciones reales, no las distorsionadas, sino las reales, y los costos, cuánto nos va a costar cada una, para que no se nos estafe. En medicina a esto le decimos consentimiento informado. Terminé. ¿Alguien quiere cerrar con una oración y después podemos abrir a charla? Yo puedo. Sí, Bueno, dale. Bueno, bueno, dale, dale Humberto. Luis. Querido Dios, gracias por esta oportunidad. Gracias por darnos el privilegio de poder espaciarnos en esto, aún todavía, eh, aún poder tener tiempo. Eh, ayúdanos a poder espejarnos en todo lo que hemos escuchado hoy, si es necesario volver a escucharlo cuantas veces cuantas veces requiera y, y poder realmente espejarnos y ver cuánto de todo esto está todavía firmemente arraigado en nosotros. Te agradezco por poder verlo, por poder eh, tener nuevos sesgos, por poder tener información que nos hace poder imaginar una realidad distinta, una posibilidad eh, nueva. Te pido que podamos tener solemnidad con todo esto, eh, que podamos tener sabiduría para tomar decisiones y que también podamos celebrar que de alguna manera tu carácter se está revelando cada vez con más claridad y eso es algo muy bonito. Te pido por cada una de las personas que pudieron acompañar y por las que no, ayúdanos a representarte correctamente en cada ámbito que nos movamos. En el nombre de Jesús. Amén.